En el siglo XIV, la geografía del planeta era, básicamente, una advertencia. Los océanos eran trampas mortales, los desiertos no perdonaban errores, y los mapas terminaban abruptamente en bordes donde supuestamente te caías al vacío frente a monstruos marinos. Era la manera que tenía el universo de decirle a la humanidad: por favor, quédate en el mismo código postal en el que naces. Pero en el año 1325, a un estudiante de Derecho marroquí de 21 años, nadie parecía explicarle las reglas. Le puso las bridas a su burro y se unió a una caravana rumbo a la Meca, lo que era un viaje hasta cierto punto rutinario. Unas 8 semanas fuera de casa, como máximo. Pues bien, se retrasó un poco. Tardó 29 años en volver. Hoy, en el episodio 3 de Grandes Aventureros, Ibn Battuta. La peregrinación a la Meca transforma a muchos creyentes, y en el caso de nuestro joven protagonista, Abu Abdallah Muhammad Ibn Battuta, no fue una excepción. Le cambió la vida, ni más ni menos. Nacido en una familia de juristas en Tánger, Marruecos, hasta ese entonces Ibn Battuta había hecho lo que cualquier buen hijo de vecino haría en el siglo XIV: estudiar la profesión de su padre y no salir de su ciudad natal. Pese a que el viaje a Meca no era sencillo, tampoco era excepcional. Él no era más que uno de tantos peregrinos que atravesaban el norte de África con destino a la península arábiga. Semanas de interminable desierto en una lenta caravana, llegando a ciudades desconocidas que brotaban en el horizonte como oasis de vida. Según avanzó en su camino, comenzó a notar algo extraño. En todas esas ciudades, tanto el comerciante de canela de Argel, como el mercader de incienso de Trípoli, o el vendedor de ámbar de Alejandría, hablaban la misma lengua culta común. En todas las ciudades había mezquitas desde las cuales poder continuar su rezo durante el viaje. E incluso, en todas ellas, se practicaba la misma ley que había estudiado en Marruecos. Es precisamente en esta última ciudad, Alejandría, donde Ibn Battuta comienza a tomar nota de estos fenómenos. La generosidad de la gente, la arquitectura de los edificios, la hipocresía de los gobernantes, observando las distintas civilizaciones por las que discurría. Cuando finalmente llegó a Meca y completó su peregrinaje, Ibn Battuta estaba preso de un sentimiento tremendamente humano: asombro. Había descubierto, mejor dicho, se había introducido a sí mismo al Dar al-Islam, la casa del Islam. Lo que comenzó siendo una religión había evolucionado a una red que conectaba 3 continentes diferentes. Desde las costas del Atlántico hasta las islas más recónditas de Indonesia, el viajero podía moverse hablando el mismo idioma, aplicando esa misma ley y viviendo la misma fe. Impulsado por ese extraño instinto, Ibn Battuta dio comienzo a uno de los periplos más legendarios de la historia humana. Primero, se dirigió a los territorios del sultanato mameluco, donde Jerusalén y Damasco maravillaron al jurista. Cabalgó hacia la antigua Babilonia y Persia, bajo el control del Ilcanato, donde, rodeado de seda y poesía, conoció alguna de las cortes más refinadas de la época. Respiró el intenso aroma a clavo, canela y salitre de los mercados que encontró en la costa de Zanzíbar y Mogadiscio, actuales Tanzania y Somalia. Repicaron frente a él las campanas de Santa Sofía, en Constantinopla, cuando acompañó a la ciudad a una princesa mongola. Sintió el viento helado en su propia cara cuando, tras cruzar Anatolia y el Mar Negro, llegó a Crimea y se fascinó al recorrer las inmensas estepas y escarpadas cordilleras que formaban parte de los parajes que recorrió Marco Polo años antes en la ruta de la seda, ahora controladas por la Horda de Oro. Pero a medida que el mapa se expandía, también lo hacían las incomodidades de nuestro protagonista. Ibn Battuta era, ante todo, un juez conservador y estricto. Y de pronto se encontró en las estepas de Asia Central, rodeado de nómadas turcos y mongoles, donde casi le da un síncope. Descubrió horrorizado cómo las mujeres de allí no usaban velo, poseían sus propios rebaños, montaban a caballo a la par de hombres e incluso eran tratadas con absoluta igualdad. Él, por supuesto, intentó explicarles amablemente
que lo estaban haciendo todo mal, según sus libros de derecho islámico. Los nómadas, con la misma amabilidad, lo ignoraron por completo y siguieron cabalgando. Fue una dura lección para nuestro protagonista. La fe podría ser la misma, pero las costumbres locales siempre tienen la última palabra. Y Matuta escribió constantemente sobre estos encuentros, a veces con curiosidad y prácticamente siempre con desaprobación. Llevaba por entonces una década viajando, lo que no supone ni la mitad de su recorrido total. La odisea de Ibn Battuta le lleva finalmente al sultanato de Delhi. Delhi, en el siglo XIV, era una capital monumental, gobernada por el sultán Muhammad bin Tughlaq, un hombre brillante, inmensamente rico, pero también terriblemente impredecible y cruel. Ibn Battuta pronto quedó atrapado en la maquinaria de este imperio. Su formación como jurista lo hacía un hombre muy valioso, y el sultán lo nombró juez. Pero la política de la corte era caminar sobre hielo fino, y el favor del sultán podría convertirse rápidamente en una sentencia de muerte de un día para otro. Ibn Battuta tuvo que navegar entre intrigas, ambiciones y el riesgo constante de caer en desgracia, por lo que su salida de Delhi llegó disfrazada de oportunidad. El sultán lo nombró embajador en una misión diplomática hacia China, pero el honor de su vida se convirtió en pesadilla. Mientras esperaban para zarpar en la costa suroeste de la India, una tormenta masiva azotó el puerto. Los enormes juncos chinos que transportaban su comitiva, sus pertenencias personales y sus tesoros diplomáticos fueron destruidos por las olas. Ibn Battuta vio como todo se hundía frente a sus ojos. Perdió su riqueza, perdió su estatus e incluso perdió un hijo. Sabiendo que volver al sultán sin los regalos significaba la muerte, buscó otra salida. Se adentró en las Maldivas, navegó hacia Sri Lanka y atravesando Sumatra y Malasia, logró encontrar su propio camino a China. Para cuando había finalmente alcanzado los límites del mundo conocido de su época, había cruzado desiertos, océanos, imperios y culturas que la mayoría de las personas de su tiempo ni siquiera podían imaginar. Después de casi 3 décadas ininterrumpidas recorriendo el mapa, Ibn Battuta se vuelve a ver sorprendido por otro fenómeno profundamente humano. Conoce los confines del mundo, pero sin embargo le es desconocido todo lo relacionado a su hogar y las tierras que lo rodean. ¿Puede siquiera llamarlo hogar cuando lleva tanto tiempo fuera de él? La respuesta es un tanto más agria, ya que a su regreso se da cuenta de que Tánger ya no es el hogar que él recuerda. Sus padres habían muerto. Su madre había fallecido, de hecho, mientras él regresaba del extranjero. La ciudad le resultaba familiar, pero al mismo tiempo le resultaba particularmente extraña. Hizo lo que hace un hombre que se ha enfrentado a toda clase de peligros durante tantos años. Volvió a viajar. Esta vez a Granada, último reino musulmán de la península ibérica. Una corte brillante con una arquitectura magnífica, habitado por unos moradores que sabían que vivían sobre tiempo prestado. Aquí conoció a posiblemente la figura más relevante de todo este viaje, un erudito nazarí al cual se volvió a cruzar en Fez, y el cual convence a Ibn Battuta de escribir la Rihla, o el viaje, posiblemente uno de los relatos de viajes más extraordinarios jamás vividos, y el motivo por el cual conocemos todos estos viajes y aventuras a día de hoy. Ibn Battuta no comandó ejércitos ni fue el gobernante de ningún reino, ni siquiera descubrió ninguna tierra lejana, pero quizás hizo algo más extraordinario. Conoció el mundo y relató sus pensamientos en lo que supone en muchas ocasiones el único testimonio escrito de las ciudades y civilizaciones de la época por las que hemos viajado junto al jurista marroquí en este episodio. Aunque, para nuestro siguiente protagonista, veremos que el viaje no es solo cruzar continentes, sino también conectar civilizaciones. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de la serie Grandes Aventureros de Heródotus, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu comentario. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.